Listo, vamos con la tercera parte. En esta oportunidad vamos a programar las dos situaciones problemas utilizando el lenguaje Python. En este caso voy a utilizar este editor, Spider, es un editor ya instalado en mi computador. También funciona con los editores o con las páginas que hemos venido trabajando anteriormente. Listo, entonces vamos a recordar un poco el problema. El problema número uno consiste en lo siguiente: Pablo pesa 72 kilos. La pregunta ¿es seguro que suba un ascensor vacío con estas tres cajas, cada caja con ese peso específico? Si el máximo peso permitido en el ascensor es de 250 kilogramos, explica tu respuesta. Entonces, fijémonos muy bien qué es lo que vamos a programar. Primero vamos a programar o vamos a asignar tres variables. Bueno, en este caso cuatro variables. ¿Cuáles son? Primera variable, el peso de Pablo. Segunda variable, el peso de la primera caja de 35 enteros, un medio kilogramos. La segunda caja sería 42 un cuarto y la tercera 57 enteros 3 cuartos. Cuatro variables. Entonces vamos a empezar. Voy a colocar acá como título. Acuérdense que cuando vamos a hacer alguna línea de texto que no interfiere en nuestro código, empezamos con un slash. Va a ser un poquito más grande y le podemos colocar como título entonces números mixtos. ¿Vale? Esta línea no se va a leer porque está con el slash. En la línea número 2 podemos colocar lo siguiente. Vamos a colocar entonces problema 1. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar. Iniciamos importando la librería, ¿no? From fractions, import fraction. ¿Ok? La librería necesaria para trabajar con fracciones. Ahora, vamos a colocar slash, otro comentario. Vamos a colocar acá el peso de Pablo. Es 2 puntos. Bueno, entonces le vamos a asignar una variable. Le vamos a poner P. ¿Listo? Esto es igual, según el problema nos habían dicho que esto es igual a, veamos acá, 72 kilogramos. Entonces, P es igual a 72. ¿Listo? P es el peso del Pablo. Ahora vamos con el peso de las cajas. Entonces vamos a empezar. Caja 1. Tenemos acá. Caja 1, recordemos, 35 kilos más un medio, ¿no? Entonces vamos a colocar más fraction 1,2. ¿Listo? Tenemos acá. Caja 2 es igual 42 kilos más un cuarto. Entonces sería 1,4. Y tenemos caja 3 es igual 57 más. Tenemos acá 3 cuartos. Es decir, 3,4. Listo. Si se dan cuenta ya tenemos el peso, nuestras cuatro variables. Peso de Pablo y el peso de las tres cajas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una suma. ¿No? Vamos a calcular primero el peso de las cajas. Entonces vamos a asignar acá y le vamos a poner caja guión bajo total. ¿Listo? Caja guión bajo total es mi nueva variable. Entonces, ¿a qué va a ser eso? Va a ser igual a la suma del peso de cada una de las cajas. Es decir, caja 1 más caja 2 más caja 3. ¿Listo? Listo, ahí se ve mejor. Entonces, listo, ya tengo esa variable, el peso total de la caja. ¿Cuánto es? No lo sé, Python me va a decir cuánto es. Entonces, me falta el peso total. Entonces vamos a colocar acá peso guión bajo total. Va a ser igual al peso de Pablo, es decir, de P más, es decir, es mejor, lo vamos a colocar en vez de P, le vamos a colocar Pablo. ¿Listo? Y acá le vamos a poner Pablo más el peso de la caja, el total del peso de las cajas. Listo, ya está. Ahora, vamos acá a poner una condicional. Por ejemplo, if, acuérdense que if en español es si, ¿no? Si el peso total es menor que 250 según el problema, volvamos al problema, el peso máximo es 250, ¿no? Entonces, si
el peso total es menor que 250, o mejor, vamos a colocar acá otra variable, vamos a mejorar este código. Vamos a colocar peso máximo es igual a 250 según el problema. Entonces acá, si el peso máximo es menor que el peso máximo, entonces le voy a decir a Python que me imprima, listo, que me imprima el peso es permitido. ¿Listo? Y si no, entonces, ¿cómo sería en inglés? Else. Y si no, me imprime el peso no es permitido. Listo. Muy bien. Listo. Ya están los códigos. Ya están los códigos. A ver, echemos una ojeada. Volvamos a repetir. Aquí importamos la librería. Aquí está el peso de Pablo. Aquí está el peso de las 3 cajas. Luego tenemos acá, si quieres le podemos poner acá un comentario, le podemos, para que se acuerden, le podemos poner el peso el peso total de las 3 cajas, ¿cierto? Aquí le podemos poner peso total, el peso total, ¿listo? Que está dado por la suma de Pablo, del peso del Pablo, más el peso de las 3 cajas. Listo, y acá le podemos poner peso máximo permitido en el ascensor. ¿Listo? ¿Qué cuánto es? 250. Lo asignamos a una variable y le pusimos el nombre de peso máximo. Ustedes le pueden poner el nombre, la variable que ustedes quieren. Bueno, entonces aquí es más lo importante. Esto es lo importante. ¿Qué vamos a decir? Si el peso total es menor que el peso máximo, entonces Python, por favor, imprímeme que el peso es permitido. ¿Listo? Si no, quiere decir que se sobrepasa el peso máximo, entonces vamos a decir que el peso no es permitido. ¿Listo? Vamos a jugar un poco con eso. Si yo quiero que se vuelva un poco más, más detallado, entonces vamos a imprimir antes, vamos a imprimir, podemos imprimir el peso de las 3 cajas, ¿cierto? Y podemos imprimir, vamos a dejar acá un espacio y podemos imprimir también el peso total. ¿Listo? Esto es a manera como para saber esos datos, cómo conocer esos datos. Listo, ya tengo entonces mis líneas. 23 líneas, ¿sí? 23 líneas, pues contando los comentarios. Listo, entonces vamos a correrlo, le damos play, ahí se ve mejor, ahí se ve todas las líneas, le damos play. Y aquí a la derecha, si se dan cuenta, listo, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que el peso de las cajas, de las 3 cajas, es 271 sobre 2, ¿no? Kilogramos. Y si nosotros nos dirigimos al desarrollo en el video pasado, habíamos dicho que el peso de las 3 cajas efectivamente es 271 sobre 2 kilogramos. Luego el peso total, es decir, de Pablo más las cajas, es de 415 sobre 2, que esto equivale a 207,5 kilogramos. Correcto, muy bien. Y el programa nos dice que el peso es permitido, o sea que el peso total es menor que 250. Muy bien, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Pablo está gordito y en vez de 72 pesa 100 kilos? ¿Listo? Y estas cajas, en vez de 35, por ejemplo, acá le vamos a sumar 70. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 80. Y aquí la caja 3 va a ser, en vez de 57, va a ser 100. ¿Listo? Corremos el código y si se dan cuenta, miren, el peso de las cajas vale esto, el peso total de Pablo más las cajas vale esto. Por lo tanto, el programa nos dice, el peso no es permitido. ¿Por qué? Porque esta fracción es mayor que los 250 kilogramos permitidos, máximos permitidos en el ascensor. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a volverlo a dejar como estaba originalmente. Entonces aquí era 35, aquí teníamos 42 y aquí teníamos 57.
¿Listo? Primer código, primer problema desarrollado. Vamos con el segundo problema. Voy a abrir otra hoja. ¿Listo? Y tenemos lo siguiente. Bueno, recordemos un poco el segundo problema. En el segundo caso tenemos de una tabla de 3 metros con un medio, un carpintero corta dos pedazos o dos trozos. Cada uno, los dos trozos son de igual longitud, de 1 metro un cuarto. Para otro trabajo necesito un trozo que mida al menos 3/4 de metro. El pedazo que le sobró le sirve para usarlo en el otro trabajo, justificarlo. Entonces, ¿qué variables necesito? Primera variable, la longitud total de la tabla, que es 3 enteros, un medio. Segunda variable, los cortes. El primer corte es 1 entero, un cuarto. El segundo corte vale lo mismo, 1 entero, un cuarto. Van 3 variables. Cuarta variable. ¿Listo? Cuarta variable. Necesito saber lo que me sobró. Y lo que me sobró pues va a ser la longitud total menos los dos cortes, ¿no? Listo. Quinta variable. La quinta variable va a ser la longitud que necesito para realizar el trabajo, que es 3/4. Entonces voy a jugar con esas variables y vamos a empezar a programarlo. Entonces, en primer lugar, pues ya vamos a importar, ¿no? From fractions, import fraction. ¿Listo? En la segunda línea vamos a poner longitud total es igual a 3 enteros. ¿Listo? 3 enteros más un cuarto. Es decir, fraction 1,4. El corte 1 es igual al corte 2, según el problema. Y esto va a ser igual a 1 entero más un cuarto. Acá tengo un error. La longitud total es 3 enteros más un medio. Entonces acá sería 1,2. ¿Listo? Bien. Bien hasta ahí. Listo. Ya tenemos la longitud total, tenemos los dos cortes. Vamos con la cuarta variable, le vamos a colocar sobrante para ver cuánto me sobra. Eso va a ser igual a la longitud total menos corte 1 menos corte 2. ¿Listo? ¿Cuánto es? No lo sé. Python me va a decir cuánto es. Entonces, si quiero, imprimo el sobrante para saber. ¿Cierto? ¿Listo? Dejo un espacio, entonces imprimo y dentro de los paréntesis no le pongo nada. Listo. Bien. Tenemos entonces el sobrante que ahora vamos a colocar, le ponemos el trozo para el trabajo que necesitamos. Entonces le vamos a colocar trozo. Es igual. Era 3/4. Entonces fraction 3,4. Listo. Ahora vamos con el condicional. Si el trozo es menor que el sobrante, entonces imprímeme, vamos a ver la pregunta, que es lo que nos dice, el pedazo que le sirve, entonces vamos a poner si se puede realizar el trabajo. ¿Listo? Sí se puede realizar el trabajo. Y si no, vamos a que nos imprima pues lo contrario, no se puede realizar el trabajo. Listo. Este estaba más sencillo. Entonces, lo corremos. Listo, corremos acá. Y si se dan cuenta, miren, acá en los resultados tenemos este 1 es de qué? De esta primera impresión, ¿no? Y print sobrante. Es decir, que lo que nos sobró es ¿qué? Un metro de tabla. Y si nosotros vamos al problema, en el video anterior lo habíamos desarrollado y habíamos dicho que lo que nos sobraba era 1 metro de tabla. Por lo tanto, si te sobra 1 metro y tú solamente necesitas un trozo de 3/4, ¿qué dice el programa? Sí se puede realizar el trabajo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago un corte
Listo, ya está desarrollado el ejercicio, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo necesito aquí un trozo de 5 cuartos? ¿Listo? 5 cuartos. Yo sé que me sobra 1 metro, pero necesito 5 cuartos. Y este 5 cuartos, acuérdense por definición, esto es una fracción impropia, por lo tanto mayor que la unidad. Uno esperaría entonces que el programa te diga que no se puede realizar el trabajo. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, no se puede realizar el trabajo. ¿Listo? Lo voy a dejar entonces originalmente así. Y aquí tenemos entonces código para el problema 1, código para el problema 2. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.